Buenos días, soy Manuel Gutiérrez, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y quiero darles la bienvenida a esta sesión webinar que tiene como objetivo presentar el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. Esta sesión está siendo grabada y estará a disposición de todos en la página web de la Confederación. Desgraciadamente no ha sido posible hacer una presentación presencial del plan a la que hubiese podido intervenir y debatir. Pero tras la exposición de Tomás Durán, el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, daremos respuesta a las preguntas que vayan formulando en la dirección de correo electrónico webinar.occ@chcantabrico.es. Como la sesión tiene una duración de hora y media, las preguntas que se queden sin respuesta las intentaremos contestar por correo electrónico en la medida de lo posible y en función de las que se realicen. Este borrador del Plan Hidrológico, actualmente en consulta pública por un plazo de 6 meses, corresponde al periodo 2022-2027, tercer ciclo de planificación de acuerdo con la Directiva Marco del Agua y último para el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en ella. Todas las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos tienen que estar establecidas y haber causado efecto a más tardar en 2027. Los contenidos del plan son coherentes con el compromiso de transición ecológica asumido por España y la Unión Europea bajo el marco del denominado Pacto Verde, especialmente en sus ejes hacia una contaminación cero y la preservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Pero además de la consecución de los objetivos ambientales, alcanzar el buen estado de todas las masas de agua, la planificación tiene que dar respuesta a la satisfacción de las demandas de agua con garantía y calidad adecuadas y contribuir a mitigar los efectos indeseados de las inundaciones y las sequías. Esta demarcación hidrográfica se incluye en las cuencas cantábricas que van desde Leo hasta el Barbadún, sin incluir esta última, así como sus aguas de transición y costeras. Incluye, por tanto, territorio de Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya y León. Como saben, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se redactan dos planes hidrológicos, este del Cantábrico Occidental y el del Cantábrico Oriental que presentaremos esta tarde. Los problemas más reseñables que tiene la planificación hidrológica para conseguir sus objetivos en esta cuenca están relacionados con sus particulares características geográficas, climáticas, de actividad económica. De los 18 temas importantes detectados en el procedimiento de tramitación del plan y sometidos a consulta pública, se ha constatado que los más significativos y donde el borrador del plan ha puesto más énfasis son el cambio climático, los vertidos urbanos industriales y la contaminación difusa, las alteraciones morfológicas, la satisfacción de las demandas y la inundabilidad. Los diferentes estudios y prospecciones sobre el efecto del cambio climático en la demarcación indican un descenso de la precipitación y de la escorrentía anual, que junto con un aumento de la temperatura media incrementará la evapotranspiración y disminuirá los recursos. En base a estas previsiones, el plan considera una reducción de recursos en torno del 10% en el horizonte de 2039. Pero también los pronósticos nos alertan de sequías más frecuentes y un incremento de la frecuencia y magnitud de las avenidas, como ya estamos viendo en otros territorios. Esta alteración del clima podrá tener también consecuencias directas en las condiciones de las masas de agua y de las zonas protegidas, alterando su régimen hidrológico, sus características físico-químicas o la composición de las especies. Por ello, en el plan se contemplan medidas para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de los entornos acuáticos y para mitigar los efectos del cambio climático. El logro de los objetivos ambientales de la masa de agua se constituye uno de los principales ejes del plan, que se refleja en su normativa y en el programa de medidas, ante el desafío que supone alcanzar el buen estado de todas las masas de agua y evitar cualquier deterioro adicional en estos próximos 6 años. El porcentaje de masas que actualmente cumplen con el buen estado en la demarcación es del 84%, presentando cierta estabilidad a lo largo de los últimos 5 años, mientras que todas las masas de aguas subterráneas se encuentran en buen estado químico y cuantitativo. El riesgo de no conseguir los objetivos ambientales en esta demarcación está relacionado principalmente con la afección a la calidad de las aguas superficiales por los vertidos urbanos e industriales
y con las alteraciones morfológicas. Las dos tienen sus causas en la topografía accidentada de la demarcación, que ha supuesto la concentración de la población y de la actividad industrial y turística en los valles, ocupando las vegas fluviales, y en la costa, ocupando zonas dunares y marismas, especialmente en Cantabria y en la zona central de Asturias. Estas características socioeconómicas, junto con la existencia de ríos de escaso caudal en estiaje, son incapaces de absorber los vertidos que reciben y hace necesaria la adopción de medidas relacionadas con el control de la contaminación en origen urbano e industrial, la inversión en la mejora y modernización de los sistemas de saneamiento y el estudio y la adopción de medidas relacionadas con la contaminación difusa. En línea con las propuestas y estrategias de intervención del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, el Plan de SEA del Ministerio, aprobado el pasado jueves y a la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Plan Hidrológico contempla un importe de más de 433 millones de euros en los próximos 6 años en actuaciones de saneamiento y depuración, de los cuales 199 corresponden a la Administración General del Estado. Básicamente relacionado con grandes obras de interés general o con algunos otros saneamientos en proceso de sanción por la Unión Europea que precisa la realización de convenios con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos. Dentro de este eje del plan destinado a la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, destaca también la programación de actuaciones de estudio y mejora de la morfología de los cauces, destinadas a favorecer los procesos naturales de restauración fluvial, dotando de espacio al río y eliminando obstáculos transversales y longitudinales en cauces y márgenes, en el marco de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. El programa de medidas recoge actuaciones por importe de unos 54 millones de euros, prácticamente en su totalidad por parte de la Administración General del Estado, destacando actuaciones en el río Sella, en el río Saja, en el río Turón, en el Nalón, en el Ayer, en el Piles o en Villaviciosa. Además de la consecución de los objetivos ambientales, otro de los ejes principales de actuación del plan está destinado a incrementar la seguridad y garantía en el suministro de las aguas, de la demanda de aguas, especialmente en los sistemas de saneamiento, de abastecimiento a la población. Y siempre de una forma compatible con el régimen de caudales ecológicos y teniendo en cuenta las previsiones de variación en la disponibilidad de recursos derivadas del cambio climático. En la demarcación predomina el abastecimiento urbano dentro de las demandas, aproximadamente un 63%, y de la demanda industrial, un 35%, siendo menor en dimensión la demanda de agua para usos agrarios. La presencia de grandes industrias de sectores intensivos en el uso del agua explica el peso industrial que tiene esta demarcación en las demandas, especialmente dentro de la zona central de Asturias y de la cuenca del Besaya. Las mejoras tecnológicas realizadas en estas industrias en los últimos años o el cierre de centrales térmicas de carbón han contribuido a reducirlo últimamente. Los problemas de abastecimiento de la cuenca no tienen relación con la disponibilidad de recursos, ya que la elevada pluviometría se traduce en una aportación media anual de 13.000 hectómetros cúbicos, mientras que la demanda total consumtiva es de 330 hectómetros cúbicos. Sin embargo, nuestros ríos tienen caudales irregulares con niveles muy bajos en estiaje y la compleja geología del sustrato dificulta el aprovechamiento de los recursos subterráneos, no suficientemente estudiados. A todo ello se une la falta de regulación, de infraestructuras de regulación que proporcionen la suficiente capacidad para poder adaptarnos a la estacionalidad de nuestro recurso. De acuerdo con las directrices del Plan Director de Abastecimiento de Asturias, en este momento en proceso de elaboración, el Plan Hidrológico contempla las actuaciones necesarias para integrar en el gran sistema de suministro de la zona central de Asturias, basado en las aportaciones y la regulación del Alto Nalón, con sus embalses de Tanes y Río Seco, incorporar a este sistema la cuenca media y baja del Nalón, la cuenca del Caudal y la zona litoral del Oriente.
incorporando los recursos regulados disponibles en el embalse de la Barca, actualmente de uso hidroeléctrico en la cuenca baja del Narcea. En Cantabria, las medidas del plan buscan garantizar la disponibilidad del recurso en los sistemas de abastecimiento conectados con la denominada autovía del agua, utilizando la capacidad de almacenamiento del embalse del Ebro, fuera de la demarcación, la mejora de la captación en el río Deva y el estudio de recursos subterráneos en la zona de Santillana del Mar. El programa de medidas contempla para este objetivo una inversión de 84 millones de euros, de los cuales 44 corresponden a las actuaciones de la Administración General del Estado, 22 al Principado de Asturias y 18 al Gobierno de Cantabria. Además de la consecución de los objetivos ambientales y de la garantía del abastecimiento, otro aspecto que más preocupa a la sociedad en relación con la gestión del agua son los daños y afecciones producidos por las inundaciones debidos a la gran ocupación de las vegas y de los estuarios y a la reducción del espacio fluvial. Las medidas del plan de gestión de riesgo de inundación, que también se encuentran en información pública, en consulta pública en este momento, y se incluyen en el programa de medidas del plan hidrológico, incorporan un enfoque combinado de propuestas no estructurales, ordenación del suelo, sistemas de alerta temprana, medidas de protección civil y estructurales en las zonas sometidas a riesgo. En todo caso, las actuaciones para reducir el riesgo de inundación deben ser compatibles con los objetivos medioambientales de las masas de agua y utilizar en la medida de lo posible soluciones basadas en la naturaleza que respeten o fomenten el desbordamiento en las zonas menos vulnerables para reducir la peligrosidad de las inundaciones y mantener la función ecológica de estas inundaciones en la renovación de los hábitats. Muchas de las medidas contempladas en el plan como mejoras morfológicas de las masas de agua contribuyen también a reducir el riesgo de inundación. Las medidas estructurales del plan suponen una inversión de 34 millones de euros en los próximos 6 años y de ellos 26 corresponden a actuaciones de la Administración General del Estado, 4,5 del Principado de Asturias y 2,5 al Gobierno de Cantabria. La Administración estatal ejecutará, mediante convenio con la Administración autonómica y local, medidas estructurales de protección en arriondas y en vegadeo y diseñará las actuaciones de protección en Bueño, Palomar, Trubia, Entrambasaguas y Liendo, estas dos últimas en Cantabria. Gran parte de la financiación de las medidas del plan hidrológico, que en total ascienden a 351 millones de euros, tiene su apoyo en el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia que incorpora recursos de la Unión Europea, lo que nos garantiza la disponibilidad, la capacidad de inversión necesaria y la disponibilidad de estos recursos junto con los presupuestos ordinarios de las administraciones públicas para que las medidas puedan implementarse y sean eficaces en los próximos años. Quiero finalmente agradecer al resto de las administraciones públicas el compromiso y el apoyo en la redacción de este plan, que es el plan de todos y a todos nos atañe perfeccionarlo hasta su aprobación y desarrollarlo posteriormente. Con esta breve introducción de las principales características del plan, paso la palabra a Tomás Durán, que expondrá con más detalle su contenido para después atender vuestras preguntas y sugerencias. Tomás, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos. Para hacer mi exposición me apoyaré en una presentación para ir recordando los temas que quiero abordar. Creo que ya la veis todos. Bueno, como ya dijo el presidente, estamos en el tercer ciclo de planificación hidrológica. En mi exposición voy a tratar de hacer dos partes. Por una parte, un recordatorio de lo que es el proceso de planificación hidrológica y lo que significan los planes, y luego ya me centraré más en los datos que aparecen en la propuesta del proyecto que presentamos. La planificación hidrológica se introdujo en España ya con la Ley de Aguas del año 85, en que se contemplaba la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca. Este proceso, al ser novedoso, fue bastante laborioso, se retrasó bastante, pero culminó en 1998 aprobando los planes hidrológicos de las cuencas por un Real Decreto 1664. Posteriormente, la Directiva 2060 de la Unión Europea, por la que establecía la política marco del agua, establece la necesidad de redactar planes hidrológicos de demarcación.
Hay dos ciclos que ya están aprobados. El primer ciclo, que abarcaba el año 2009-2015 por el Real Decreto 399-2013, específico de esta demarcación, y el segundo ciclo, de los años 2016 a 2021, por el Real Decreto 1-2016, en el que se aprobaron el conjunto de planes de las cuencas en las que intervenía la Administración General del Estado. Y actualmente estamos en el tercer ciclo. La Directiva Marco introduce un cambio sustancial en el concepto de planificación. El plan hidrológico que se estaba previsto en la Ley de Aguas del año 85 se ciñía a las aguas continentales, a las cuencas hidrográficas, en las que las confecciones geográficas y las administraciones hidráulicas competentes, como organismos de cuenca, teníamos una presencia y una competencia casi exclusiva, sin perjuicio de competencias concurrentes en materia de medio ambiente o en ejecución de obras hidráulicas. La demarcación hidrográfica extiende el ámbito de la antigua de cuenca a las aguas de transición y aguas costeras. Esto significa que, si bien la elaboración de los planes hidrológicos de la demarcación lo siguen asumiendo los organismos de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la competencia está muy distribuida. Por una parte, obviamente, los organismos de cuenca tenemos las competencias en gestión de dominio público hidráulico. La Administración General del Estado tiende, a través de otros organismos, como es la Dirección General de Costas, las autoridades portuarias, las capitanías marítimas, un conjunto de competencias en lo que son las aguas costeras. Pero aquí hay una relevante presencia de las administraciones autonómicas, que tienen competencias en materia de calidad de las aguas y vertidos al mar, tiene las competencias en la ejecución de las obras de interés autonómico que no estén declaradas de interés general, y las administraciones locales, que según la Ley de Bases del Régimen Local son competentes en materias de abastecimiento y saneamiento, pero también son competentes en aspectos como las licencias industriales, que afectan mucho a los efectos de la actividad industrial sobre las masas de agua. Por lo tanto, como ya dijo el presidente, el plan hidrológico de la demarcación no es un plan de la Confederación, sino que es un plan del conjunto de autoridades competentes que trata de reflejar las actuaciones de las mismas y coordinar dichas actuaciones para conseguir los objetivos. Los objetivos de la Directiva Marco del Agua son dos, fundamentalmente: alcanzar el buen estado de las bases de agua y prevenir el deterioro adicional de las mismas, y simultáneamente promover el uso sostenible del agua. Estos objetivos los traspuso al ordenamiento jurídico la Ley de Aguas en el artículo 40, en que más o menos reproduce lo que dice la Directiva Marco: conseguir el buen estado, satisfacer las demandas, equilibrar y monitorizar el desarrollo regional y sectorial, protegiendo la calidad del agua, conociendo su empleo y racionalizando los usos. La Directiva Marco tiene un ciclo de planificación de 6 años. Estamos en el tercer ciclo, que se inició en el año 2018 con la consulta pública de los documentos iniciales, cuya consulta se extendió desde octubre del año 2018 a abril del año 2019. Posteriormente, a principios del año 2020, se inició la consulta pública del esquema de temas importantes. El estado de alarma afectó los plazos y prorrogó el mismo de los 6 meses iniciales previstos de enero a junio hasta el 30 de octubre de 2020. Y fueron informados favorablemente por el Consejo del Agua de esta demarcación el 22 de diciembre. Ahora mismo, con esta consulta pública, culminamos el tercer proceso de participación pública. Se ha iniciado con la publicación en el boletín el 22 de junio el anuncio, y se extenderá desde el 23 de junio de este año hasta el 22 de diciembre. Desde la elaboración de los planes del segundo ciclo a este plan, la Unión Europea ha adoptado una serie de acuerdos y una serie de estrategias que influyen mucho en la gestión del agua y que han tenido que ser considerados en la elaboración de este plan. Ya en general lo avanzó ya el presidente. Está el Pacto Verde Europeo, con unos objetivos de reducción de la contaminación y de mejora de los ecosistemas. Está la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Europea sobre Biodiversidad, un plan de acción de lucha contra la polución. Y para financiar los mismos, la Unión Europea ha implementado el plan de inversiones del Pacto Verde Europeo y el mecanismo de transición justa. Estas estrategias europeas, evidentemente, se han trasladado al marco español. La Ley del Cambio Climático se aprobó en mayo hace poco, y en el plan hidrológico se hace alguna referencia a lo que ya contemplaba, se sabía que iba a contemplar esta ley. Por otra parte, España ha adoptado la Estrategia Española de Economía Circular, en la que trata de implementar las grandes líneas del Pacto Verde Europeo.
Y en el marco llamado del agua está la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica y la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad. Los fondos europeos se trasladan a nuestro ámbito en el llamado Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, que ya el presidente reseñó su importante papel que va a tener para financiar el plan de medidas. Estos planes tienen unos condicionantes muy importantes. Por una parte, la Directiva Marco, cuando en el año 2000 se publicó, establecía que había que alcanzar el buen estado de las masas de agua en 2027. Esa fecha que entonces se nos parecía como lejana y amplia, pues está ya ahí y todavía queda bastante por hacer para conseguir alcanzar este buen objetivo. También está la Directiva del año 91 sobre saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, que en el Estado español todavía no hemos conseguido cumplir todas sus exigencias. Tras la elaboración de los segundos planes, la Unión Europea hizo unas recomendaciones a los organismos de cuenca para preparar los siguientes planes que hemos tratado de atender en la medida de lo posible en este plan, y que la memoria del plan se hace un poco referencia a cómo se ha abordado y qué mejoras se han introducido siguiendo estas recomendaciones. Y luego, en el ámbito económico-financiero, el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, el Plan de SEAR, establece unos criterios de priorización para este tipo de actuaciones y, por otra parte, tenemos el marco financiero y presupuestario para el periodo 2022-2027, al que hemos tenido que tratar de ajustarnos al establecer y programar las medidas. Después de esta introducción, voy a centrarme un poco en lo que es la propuesta de proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. La Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, como yo creo que la mayoría de asistentes sabéis, es una de las demarcaciones que recogen los ríos de la vertiente cantábrica española, junto con la oriental que ya comentó el presidente, y no es una cuenca única de un río con sus tributarios, sino que recoge un conjunto de ríos que nacen en la cordillera cantábrica y desembocan en el mar Cantábrico, y que a efectos de planificación hemos agrupado en un conjunto de 15 sistemas de explotación. La cuenca tiene una superficie de 17.000 kilómetros cuadrados en lo que es la parte continental, y juntando las aguas costeras sube a 18.000 kilómetros cuadrados, en las que vivían en el año 2020 1.600.000 personas. Asturias es la comunidad autónoma con mayor peso, que supone casi 2/3 de la población y de la superficie de la cuenca, seguida de Cantabria, que supone casi el tercio restante. Galicia tiene una superficie importante, pero al ser las cuencas de Leo y Navia cuencas relativamente poco habitadas, su peso en la población es más pequeño, y el País Vasco y Castilla y León son cabeceras de cuencas, en el caso de Castilla y León son cabeceras de cuencas del río Sella y del río Deva, con muy poca población. Hay 180 municipios, de los cuales solo 13 superan los 20.000 habitantes, pero a efectos de abastecimiento tenemos la ventaja de que muchos abastecimientos incluyen varios municipios y hay 23 sistemas de abastecimiento con más de 20.000 habitantes. En nuestro ámbito hay una importante superficie protegida, son 5.000 kilómetros cuadrados, que afectan al plan hidrológico, por cuanto que el plan hidrológico recoge expresamente las medidas de protección para estos hábitats, en especial cuando están condicionados o están afectados por la gestión del agua. El contenido del plan se ajusta en su contenido y estructura formal a lo que establece el Real Decreto que aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, y por lo tanto tiene una memoria y unos anejos, tiene unas disposiciones normativas que son las que se van a publicar en el BOE, y un programa de medidas en que recoge las actuaciones previstas por las administraciones competentes. Complementariamente, en este plan se ha hecho un pequeño informe síntesis para resumir un poco los objetivos del plan y para que la gente que aborde por primera vez la documentación pues se centre un poco en qué consiste el plan y qué va a encontrar en el plan. Y al ser un plan, está sometido a la evaluación ambiental estratégica, y por lo tanto también se ha hecho la evaluación ambiental estratégica correspondiente. En paralelo al plan hidrológico se está
se está tramitando y está en fase de consulta pública también el plan de gestión de riesgo de inundación. Este plan está regulado por una directiva distinta y tiene unos plazos de consulta pública y unos procedimientos de consulta y aprobación independientes de los del plan hidrológico, pero sí está muy coordinado por cuanto a que las medidas que son necesarias para implementar el plan de gestión de riesgo de inundación se incluyen como parte del programa de medidas del plan hidrológico. Para complementar la información de la memoria y dar una imagen completa de la cuenca, la memoria se complementa con 15 anejos. Quizá un poco como novedad respecto al plan anterior es que hemos incluido un anejo 15 en el que hemos tratado de recopilar los aspectos del cambio climático que estaban citados o afectaban al resto de anejos, para que la gente que esté interesada por este tema pues pueda tener una visión más global de cómo el cambio climático ha sido abordado en el plan. Como ya he dicho, tenemos 15, un primer contenido del plan es la descripción de la cuenca. Esa descripción se completa en la memoria con un anejo número 1 en que se recogen las masas artificiales y muy modificadas y se justifica por qué están declaradas así. Esto es una exigencia de la directiva marco que para declarar una masa artificial y muy modificada tienes que justificar y demostrar que por el coste desmesurado de volver a naturalizarlas no queda más alternativa que seguir considerándola o artificial o muy modificada. Y finalmente, toda la información de las masas de agua está recopilada en el anejo 14, que es el anejo más voluminoso del plan, en que hay para cada masa de agua una ficha con sus principales características, las actuaciones del programa de medidas que afectan específicamente a esa masa y más datos. Tanto la definición de los sistemas de explotación como de las masas de agua es un contenido de la normativa. Y este año, en este plan, para hacerlo más legible, se han trasladado a dos apéndices, el apéndice 1 y el apéndice 2, quitándolo del cuerpo del texto como estaban los planes anteriores. Como hemos dicho, tenemos 295 masas de agua, incluyendo tanto las masas de agua continental como las de transición y costeras. De ellas son masas tipo río, son 241 masas. Eso supone una media de 15 kilómetros de longitud de cauce por cada masa. Tenemos 18 masas tipo lago y aquí ha habido un cambio respecto al plan anterior, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea para homogeneizar los planes de las distintas naciones, que es que los embalses, que hasta entonces, que en los planes anteriores se consideró un tipo de masa río, ahora está considerado un tipo de masa lago. Por eso hemos pasado de las 7 masas lago que había en el plan anterior a las 18 actuales. En aguas de transición tenemos definidas 21 masas de agua y en aguas costeras 15 masas. Las masas de agua subterránea hemos definido desde el primer plan 20 masas de agua subterránea que abarcan toda la superficie de la demarcación y en este plan lo único que se ha hecho ha sido mejoras en base a la documentación geológica en cuanto a la delimitación de las masas de agua y sus límites de unas con otras. Vaya, he tachado el título sin querer. Bueno, un segundo componente del análisis que hace el plan de la demarcación es el estudio de los recursos hídricos, que está en el anejo número 2, el estudio de los usos y demandas y la asignación y reserva de recursos, que está en el anejo 6. En el anejo 6 se incluyen unos modelos de todos los sistemas que se han ido desarrollando en este plan y que ha sido un estudio mucho más exhaustivo del que teníamos en los planes anteriores, aplicando tanto para lo que es la zona central de Asturias como lo que es Cantabria, aplicando los modelos y analizando multitud de escenarios de posibles alternativas para satisfacción y asignación de recursos. En el primer ciclo y en el segundo ciclo se utilizaban unos datos de aportaciones y de precipitaciones procedentes de un modelo desarrollado por el CEDEX que utilizaban la serie corta que se llamaba del año 1980-81 al año 2005-2006. Para este tercer ciclo, el CEDEX extendió su modelo al año 2017-2018 e incrementó también los datos de precipitación y los datos de estaciones de aforo para calibrar, porque en estos 12 años que se extendían, la red tanto meteorológica como la red foronómica habría mejorado bastante.
Esta nueva serie supone que la precipitación y aportación estimada para la cuenca sea un poco superior a la que se contempló en los primeros ciclos, un 11%. Pero sí lo que se aprecia es que si comparamos la serie larga, que abarca del año 1940 al año 2018, la precipitación de la serie corta, que sería la mitad, la segunda mitad, es sensiblemente inferior tanto en precipitación como aportación. Y el CEDES ha analizado el impacto del cambio climático y en el modelo y en el escenario que se ha contemplado para este plan supone una reducción, como decía el presidente, en el torno del 10%, y la aportación para el año 2039 estimamos que se quede en 12.000 hectómetros cúbicos. Las demandas se han recalculado en este ciclo y suponen una reducción significativa sobre las demandas que habíamos estimado en los planes anteriores. La demanda total se estima en 330 hectómetros cúbicos, con un peso prácticamente de un tercio de uso urbano y otro tercio de uso industrial. Estas demandas suponen un porcentaje relativamente pequeño de la aportación global, un 2,5%. Pero sí hay que reseñar de que nuestros sistemas de explotación tienen muy limitada regulación de caudales y, por lo tanto, en épocas de estiaje y sobre todo en años secos, los sistemas de explotación son muy sensibles a la reducción de caudales que se produce. Los caudales ecológicos ya los habíamos establecido en esta demarcación en el plan hidrológico del primer ciclo y a lo largo de los 3 años que duró el primer ciclo y los 6 años del segundo ciclo se ha completado el proceso de implantación. Para este plan se ha decidido mantener los importes de los caudales ecológicos que se habían fijado en el primer ciclo, por cuanto que entendíamos que la experiencia de aplicación de los caudales ecológicos no justificaba andar haciendo ajustes o cálculos. Y lo que sí está previsto en el programa de medidas es hacer estudios en estos próximos 6 años para mejorar y perfeccionar la definición de los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos definidos suponen un total de 1.880 hectómetros cúbicos en un año normal, lo que supone el 14% de la aportación estimada para la cuenca. El segundo análisis, el segundo aspecto que se analiza en el plan hidrológico es el estado de las masas de aguas superficiales. Y hemos dicho que un objetivo de la ITEA Marco es que dentro de 6 años tenemos que alcanzar el buen estado de las masas de agua. Este análisis del estado de las masas de agua lo podéis encontrar en los anejos 7, con inventario de presiones, el análisis de impacto y de riesgo, el anejo 8, en que se explican los programas de seguimiento y evaluación de estado y se dan los datos que se han obtenido en las redes de control en estos 6 últimos años, el anejo 9, en que se fijan los objetivos ambientales, y un anejo 4, en que se hace el registro de todas las zonas protegidas, por cuanto que las zonas protegidas tienen unas exigencias específicas en calidad de las aguas que hay que contemplar. Hemos ido mejorando bastante desde los datos que teníamos en el primer ciclo de planificación hidrológica a los que afrontamos ahora el tercer ciclo. En aquel momento, en el primer ciclo, de las pocas masas de aguas que teníamos con datos de estado químico, solo 81 estaban en buen estado. En el segundo ciclo, ya completada la información, hemos identificado 284 masas en buen estado y 9 masas en mal estado, y ahora en el tercer ciclo seguimos con 283 masas en buen estado y 11 en que están en peor estado. Este paso de 9 a 11 no significa realmente que haya mejorado el estado de los ríos, sino que la evaluación que se ha hecho en el tercer ciclo es mucho más rigurosa, con unos criterios más rigurosos y exigentes que los que se hizo en el primer ciclo. En el caso de aguas subterráneas, como ya dijo el presidente, el estado global es de buen estado en las 20 masas y esa situación se mantiene ya desde el primer ciclo. Este buen estado de las masas de agua subterránea no nos hace engañar de que en ciertas localizaciones próximas a actividades industriales hay problemas de contaminación de los suelos, tanto por la actividad industrial que se desarrolló en esas zonas como por los vertederos que se ubican como resultado de esta actividad industrial. Pero las afecciones de estos puntos
no se extienden a la masa global de subterránea, que en general se mantiene un buen estado a nivel global. En las masas de agua de mal estado, como veíamos, el estado químico solo quedaban 11 masas en mal estado, y además en todas ellas la causa del mal estado no es la contaminación urbana, que en el primer ciclo era la causante de la mayoría de las masas de agua en mal estado, sino que son contaminantes más bien vinculados a la actividad industrial y minera. Los tramos de cuenca donde no se alcanza el buen estado se sitúan en zonas que hay mucha densidad de población, pero también hay una importante actividad industrial con numerosos vertidos industriales. Pero el gran reto para este segundo ciclo no es solo mejorar la calidad química, sino mejorar la calidad, los índices biológicos. Prácticamente el factor más importante y las masas de agua que están en mal estado son, en general, porque no alcanzan el buen estado biológico. Como ya he dicho, en el plan hidrológico abordamos y resumimos un poco el impacto del cambio climático. El CEDEX ha hecho dos escenarios, los que llama RCP 4.5, que es quizá el más favorable, y el 8.5, que es que hemos adoptado, en que refleja la variación de las aportaciones que hemos trasladado al tema de los recursos. Pero no solo es la reducción de recursos. El cambio climático, con la estimación del incremento de temperaturas, va a afectar profundamente a los ecosistemas vinculados al medio fluvial. En el anejo se han hecho una serie de planos en que se trata de reflejar lo que el CEDES estima que va a tener impacto en el impacto del cambio climático. Aquí he destacado un caso que es la estimación del impacto sobre la reducción del oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en los cauces tiene una doble importancia. Por una parte, es vital para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos, pero además, cuando existen vertidos orgánicos, aunque se sometan a una depuración, también contribuye a completar la depuración de las aguas y conseguir un buen estado a nivel del río. Esta reducción, por ejemplo, del nivel de oxígeno disuelto puede afrontar importantes retos en un futuro para conseguir los objetivos de calidad de nuestros cauces. El plan hidrológico, digamos que como fruto del plan hidrológico, hay dos bloques. Por una parte está la normativa. La normativa lo que hace es desarrollar y complementar los reglamentos tanto del dominio público hidráulico como de la planificación hidrológica y establecer aquellas medidas específicas que se van a aplicar en la cuenca para conseguir los objetivos de la Directiva Marco y de la Ley de Aguas. En este plan se ha hecho una reestructuración general de los capítulos de la normativa y tratando de que, con un objetivo de la Dirección General del Agua, de que todos los planes tuviesen un índice similar y, por lo tanto, facilitase su lectura y comprensión a aquellas personas que trabajan en más de una demarcación hidrológica. También se ha hecho una simplificación porque desde que se había aprobado la normativa del presente ciclo se adoptaron dos reales decretos que modificaban el reglamento del dominio público hidráulico y que introducían multitud y complementaban mucho tanto la regulación de lo que es la calidad de las aguas y de los vertidos como la regulación del uso del dominio público hidráulico. Y por lo tanto se ha tratado de simplificar y evitar que la normativa reitere cosas que ya están reguladas en el reglamento y que su reiteración solo podría inducir a confusión. Y para simplificar la lectura de la normativa, en este ciclo lo que se ha hecho es trasladar todos los datos, que son tablas muy numerosas, a apéndices. Como ya he dicho, los sistemas de explotación, las masas de agua superficial y las masas de agua subterránea se figuran como apéndice del plan. Hay otro apéndice en el que se recoge todas las tablas de caudales ecológicos para todas las masas de agua. También se ha incluido en una tabla, antes eran unos artículos bastante largos en el plan anterior, ahora se han recogido con forma de tablas la asignación y la reserva de recursos. Ya el plan anterior sí venía como tablas, las dotaciones de agua según usos, el registro de zonas protegidas, que es el apéndice más largo y más extenso del plan, y se mantienen también
con contenido similar al plan anterior por los apéndices de objetivos medioambientales, los criterios técnicos para la elaboración de estudios hidráulicos que ya se fijaron en el plan anterior, los resguardos para diseño de puentes, los valores de referencia para cumplir objetivos medioambientales, los criterios de diseño de instalaciones de depuración de núcleos y como resumen, el resumen del programa de medidas y las tablas de indicadores de seguimiento. El programa de medidas en este plan hidrológico se ha tratado de hacer lo más realista posible, como ya dijo el presidente, lo más ajustado posible a lo que es las disponibilidades de las administraciones competentes y en ningún caso se ha recogido ninguna medida que la administración que está obligada a financiar no nos haya indicado que sí cuenta con disponibilidades presupuestarias para hacerlo y lo piensa abordar en el plan. En los planes de anteriores ciclos quizás era a veces un poco posibilista y se trataba de recoger todas las medidas necesarias sin mirar si eran viables o no. En este caso, lo que se ha tratado es de priorizar las medidas buscando que fuesen viables y buscando que contribuyesen en la mejor medida posible al logro de los objetivos del plan. El programa de medidas se estructura en los tipos de la instrucción de planificación hidrológica, que incluye 19 tipos de medidas, pero como ya dijo el presidente, se pueden agrupar en 4 grandes ejes. El principal eje es el cumplimiento de los objetivos de calidad en las masas de agua, que recoge un total de 96 medidas que suponen casi 300 millones de euros. Es el bloque principal del plan hidrológico y es un poquito inferior a la que se prevé en el plan 2016-2021, en parte porque algunas de las medidas ya están hechas y por lo tanto ya no son necesarias, y por otra parte que se ha tratado de priorizar aquellas medidas que, como ha dicho el presidente, son necesarias para conseguir los objetivos de calidad de las aguas o para cumplir con la Directiva de Aguas Residuales Urbanas. El bloque que más peso, siguiendo un poco las políticas tanto de la Unión Europea de mejora de los ecosistemas y en especial de los ecosistemas vinculados al agua, es los destinados a la recuperación ambiental del dominio hidráulico. Del importe escaso de 8 millones de euros que contemplaba el plan anterior, se ha subido a un importe de 25 medidas con 65 millones de euros. El otro tercer bloque es la garantía de suministro a las demandas, en las que ya el presidente señaló quizá las medidas más importantes. Y, como he dicho, a este plan, aunque en el plan no se incluye el análisis de los riesgos de inundación porque están analizados en otro plan independientes, lo que sí se ha incorporado son todas las medidas que los planes de gestión de riesgo de inundación contemplan para asociar esa medida, que son 36 con un importe total de 64 millones. En total, el plan hidrológico contempla un número de medidas de 197 medidas con un importe durante los 6 años del periodo del ciclo de 531 millones, pero con un coste total, incluyendo las medidas que ya están iniciadas y que por lo tanto ya hay inversión actual, y aquellas medidas, sobre todo las de garantía de suministros a las demandas, que se prolongará su ejecución más allá del año 2021, el coste total de las medidas asciende a 625 millones de euros. El programa de medidas, como hemos dicho y recordamos, no son las medidas del Estado, sino que son las medidas de todas las administraciones competentes. El bloque principal de inversión, en parte porque las obras declaradas de interés general son inversiones importantes, infraestructuras grandes y por lo tanto son las de mayor coste, corresponde a las infraestructuras que va a abordar la Administración Hidráulica del Estado, con 352 millones de euros. Y otro bloque de inversiones de otros organismos de la AGE, fundamentalmente es Costas el que incluye estas medidas, y también Protección Civil y la EMET en la parte correspondiente a inundaciones, con 23,91 millones de euros. Estas inversiones se complementan con los 102 millones de euros que suman las medidas que aborda la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y los 51 millones que suman las medidas que va a abordar la Comunidad Autónoma de Cantabria. En total, los 531 millones que he dicho. Y la distribución por actividades competentes, con dos tercios serían la Administración General del Estado y prácticamente el tercio restante la Administración local, la Administración autonómica.
Yo creo que recordar que este programa de medidas son las inversiones que va a acometer la Administración del Estado. Pero además de estas inversiones, la gestión del agua tiene otros importantes componentes de gasto. O sea, para conseguir la calidad de las aguas, no solo se van a invertir, perdón, no solo son los 699 millones de euros que se van a invertir por parte de distintas administraciones en actuaciones e inversiones. La explotación de las depuradoras que ya están en funcionamiento supone un importante gasto. Se ha estimado que en el ámbito de la demarcación los costes de explotación y mantenimiento de las depuradoras que ya existen y ya están depurando las aguas ascienden a casi 80 millones de euros al año, con lo cual si extrapolamos a los 6 años del plan, se ve que ahora mismo ya está teniendo en este aspecto un peso tan importante la gestión como la inversión. Y sin enrollarme mucho más, pues y recordaros un poco las formas de participación. Todos los documentos del plan hidrológico están disponibles en la web de la Confederación y están descargables. Hemos abierto un foro de participación al que invitamos a aquellos que estéis interesados en que participéis. Respecto a ciclos de planificación anterior, hemos tratado de hacerlo un poco más abierto. Cualquier interesado puede ver las publicaciones que hay en el foro y solo es necesario registrarse si se quiere hacer alguna aportación en concreto. En otros ciclos anteriores el foro de participación era cerrado, para leerse y para consultar y para participar eran necesarios registrar y tuvimos una escasa participación. Esperamos que al hacerlo ahora abierto al público pues motive un poco más la participación de todos los interesados. Pasado el verano, tenemos un calendario previsto en noviembre para hacer una serie de reuniones temáticas. Todavía no las tenemos definidas del todo. Tampoco sabemos si en noviembre estas participaciones podrán hacerse presenciales o tenemos que seguir utilizando medios telemáticos, pero en todo caso en la página web se van a publicar cuando ya lo tengamos entre septiembre y octubre más definido el calendario. Y para todos aquellos que queráis hacer cualquier consulta, aparte de la dirección webinar.org, que está disponible durante este foro para concentrar las preguntas que hagáis, cualquier consulta, cualquier interés que tengáis y demás, la oficina de planificación está abierta a todos. Tenemos un correo específico, participacionpublica@chcantabrico.es, y todos aquellos correos que recibamos a esta dirección los trataremos de atender lo más rápidamente y lo mejor posible. Incluso si alguno quiere pues hablar y reunirse con la oficina de planificación para tratar algún tema, estamos abiertos, aparte de lo que se puede hacer con las reuniones temáticas. Y sin más, voy a dar la palabra y para que se pueda abrir el turno de preguntas. He ido un poco más rápido de lo que estimaba, con lo cual, si hay preguntas, tenemos un poco más de tiempo y doy el presidente se reincorporará y también se incorporará nuestro compañero José Manuel Yabona, que nos trasladará las preguntas que se hayan recibido. Muy bien, pues muchas gracias, Tomás, por tu explicación y gracias a los que están haciendo preguntas a través del correo electrónico que figuraba en tu presentación. José Manuel Yabona nos va a transmitir algunas de las preguntas, o todas si es posible, que nos han llegado y las intentaremos contestar. Buenos días. Hasta el momento hemos recibido 6 preguntas que vamos a ir planteando una por una en el orden en que han ido llegando. La primera nos llega desde el Indurod y la plantea Elena Fernández Iglesias. Dice que la Dirección General del Agua está apoyando varios proyectos de recuperación de sedimento en España, algunos dirigidos a mitigar los problemas de subsidencia y aumento de la inundabilidad en el delta del Ebro, y otros para reducir los desequilibrios detectados en el tramo bajo del río Nalón, problemas que se relacionan con un déficit de aportes de carga sólida desde las cuencas hidrográficas. Dados los desequilibrios sedimentarios que están siendo descritos en otros puntos de la red hidrográfica y de la costa, y que la carga sólida es un elemento clave en el correcto funcionamiento físico y ecológico de los cursos fluviales y costeros del que apenas se dispone información,
Pregunta, ¿tienen previsión de incorporar estudios del sedimento dentro de los futuros proyectos de restauración fluvial? Muchas gracias a Elena por la pregunta que realiza. Sí, efectivamente, el conocimiento y el estudio de las dinámicas fluviales y de todos los procesos que intervienen en la gestión fluvial es una de las mayores prioridades que tienen los gestores del agua y los gestores de las cuencas, y específicamente la Dirección General del Agua y también la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Es decir, han hecho actuaciones en los cauces basadas en conocimientos hidráulicos que han solucionado problemas puntuales y en un momento determinado, y a corto plazo, pero que después se ha visto que la dinámica fluvial con esas actuaciones realizadas pues ha generado problemas importantes de incisiones, de movimientos de carga, de erosiones de orillas, con lo cual es necesario por parte de las administraciones dedicar recursos al conocimiento científico y al conocimiento del funcionamiento de estos procedimientos, de los procedimientos que se desarrollan en los entornos fluviales. Efectivamente, estamos haciendo un estudio del Bajo Nalón, un estudio de las características que tiene los problemas que se están generando en esa zona, gran parte de ellos motivados por la retención de carga en la presa del Furacón después de Trubia y la ocupación en determinada medida con actuaciones o con obras en las zonas de vega. Y ese estudio también nos dará conocimiento para ver cuáles son las mejores alternativas a desarrollar y cuáles son aquellas actuaciones que se integran adecuadamente dentro de una dinámica fluvial y que no tenga repercusiones en el futuro. Tenemos intención de hacer un proceso parecido de estudio en Asturias, en el río Aller, también con una cierta naturalización, pero influido por infraestructuras que han afectado también a los movimientos de su carga, y en el río Saja en Cantabria. Para adquirir con estos expedientes y con estos estudios piloto, pues el conocimiento suficiente para abordar actuaciones de restauración que sean efectivas y que básicamente nos permitan ver las medidas para que el río actúe solo, para que sea necesario utilizar pocas obras de restauración, salvo aquellas que realmente sean necesarias para forzar esos procesos. Y en el resto de actuaciones de restauración que iremos realizando, evidentemente, pues es un factor a considerar y a tener en consideración las conclusiones que emanen de estos estudios. Sí. Paso a otra pregunta. En este caso es del Gobierno de Cantabria. La Directora General de Obras Hidráulicas y Puertos dice que el programa de medidas del proyecto del Plan Hidrológico en consulta pública incluye las obras del subfluvial de Laredo y también las de depuración y vertido del sistema de saneamiento Saja de Saya, ambas en las que se marca la Administración General del Estado como administración competente legal. Pide información sobre el punto en el que se encuentran actualmente esas actuaciones. Bueno, la actuación de subfluvial de Laredo es una actuación que intenta dotar de saneamiento a las marismas de Santoña, que está hecha en parte, la depuradora está funcionando, la depuradora de Santoña, de San Pantaleón. Es necesario hacer la conexión de los colectores que llegan por Laredo, cruzar la ría para pasar a Santoña. Ha habido problemas técnicos y judiciales en esa obra que han supuesto que la tuneladora que estaba dentro que procedía a hacer las obras bajo la ría se quedase atascada. Ha sido necesario un largo proceso judicial entre la empresa constructora y la subcontrata que realizaba las obras, hasta que al final se ha despejado todas esas incógnitas. En este momento se ha sacado la tuneladora que estaba atascada. Estamos en un proceso de sellado
de ese túnel o esa parte del túnel que se ha realizado, ese proceso de sellado necesita un trámite, unas consultas ambientales que se han iniciado. Una vez que se proceda ya con las condiciones ambientales que se impongan a proceder al sellado, pues realizaremos ya un nuevo proyecto que está a punto de licitarse para concluir las obras. Es decir, es unas obras de mucho interés para el Ministerio, para la Dirección General del Agua y para la Confederación y evidentemente para el Gobierno de Cantabria, que tienen absoluta prioridad en su tramitación y ejecución. Y el saneamiento del Saja de Salla pues ha tenido el problema también judicial de la necesidad de la demolición de la depuradora construida hace años de Vuelta Austrera por el incumplimiento de la ley de costas. Esa demolición está suspendida para no causar daños ambientales hasta que exista una ubicación alternativa. La ubicación alternativa en este momento está en trámite ambiental. En un principio se planteó la ejecución de la depuradora en la denominada isla de Solvay. Esa isla del Solvay, cuando se han hecho los estudios para determinar sus características, pues ha demostrado que tiene un cierto grado de contaminación de los suelos que desaconsejan la implantación de la depuradora en ese punto, con lo cual estamos en este momento se hará la valoración ambiental de las tres alternativas que de todas las en su día propuestas, de las tres alternativas mejor puntuadas dentro de los trámites ambientales que hasta ahora se ha desarrollado. En el momento que podamos tener una declaración de impacto ambiental, también está en el programa de medidas la ejecución de esta depuradora con su emisario y la demolición de la depuradora existente actualmente. Otra pregunta, en este caso la plantea Ángel Higuera Gómez de Repsol, Electricidad y Gas. Y dice que sobre la presentación del Plan Hidrológico 22-27, les gustaría saber si tuvieron en cuenta su comentario sobre el Anejo 5 caudales ecológicos, ya que detectaron que las tablas de caudales ecológicos estaban movidas y no se corresponde cada masa de agua con el caudal ecológico que debiera. Sí, buenos días. Sí, en la documentación que se había avanzado en la reunión del Consejo del Agua de la Demarcación Occidental, que se les había avanzado un conjunto de documentos en borrador, sí se detectamos y detectó 2 o 3 personas que había habido un baile de filas en algunas tablas. En los documentos que se han publicado ahora mismo en la web, los hemos corregido y en ese caso, pues, como las erratas pueden saltar en cualquier sitio, creo que está corregido correctamente y se ha revisado, pero bueno, siempre puede haber algún gazapo. De todas formas, si durante el proceso de consulta pública alguien detectase algún gazapo que se nos haya podido escapar en la revisión nuestra, pues agradecemos que nos lo trasladen y se revisaría y corregiría. ¿No? Pero los errores que sí estaban en el borrador que se repartió a los vocales del Consejo sí se han corregido. La siguiente pregunta es de Emilio Fernández, de EDP, Centrales Hidráulicas y Gestión de Energía. Dice que en relación con la cuestión indicada por el presidente sobre la reconversión del uso del embalse de la Barca para uso para abastecimiento, le gustaría que se le diera más información al respecto de cómo se está considerando hacer ese cambio de uso, así como dónde viene indicada esa información dentro del proyecto del plan hidrológico, ya que ello puede afectar a los actuales derechos concesionales que EDP tiene en relación a dicho embalse, así como al proyecto de bombeo reversible que se ha presentado en 2020-2021 y se encuentra en tramitación administrativa. Bueno, vamos a ver, las concesiones del embalse de la Barca, otorgadas en su día, ya se subordinan cualquier uso de abastecimiento de la zona, cualquier uso al abastecimiento de la zona central de Asturias, y para lo cual se constituyó en su día una reserva de 10 hectómetros cúbicos. Es decir, que ya la actuación o la concesión se encuentra subordinada a ese uso, que además en este momento es prioritario y es necesario porque, como decimos, el sistema de regulación del Alto Nalón
que es el que abastece a más de 700.000 personas en el centro de Asturias, necesita el aporte y la seguridad para que en procesos en época de estiaje sea complementado con el abastecimiento del Arcea y los caudales que puedan estar regulados en el embalse. Concretamente, para que Emilio sepa dónde acudir, concretamente está en la normativa del plan, en la sección segunda, reserva de recursos, en el artículo 13.3 dice: el uso hidroeléctrico del envase de la Barca, perteneciente al sistema de explotación del Nanón, estará supeditado al uso de abastecimiento con el fin de garantizar el abastecimiento de la zona central de Asturias desde el río Narcea. Vale, entonces, bueno, pues evidentemente las actuaciones que se desarrollen y se hagan en relación con ello, pues como siempre hemos ido, pues se irá de la mano con la empresa y se hará de acuerdo con la normativa, pero con el diálogo. Don Emilio Fernández plantea otras dos cuestiones adicionales. La primera, en relación con el programa de medidas, dice que en relación a este programa, ¿por qué el mismo no incluye las medidas adoptadas por los usuarios privados? ¿No queda el programa un poco cojo o incompleto sin estas aportaciones? Y la segunda se refiere a los caudales ecológicos. Dice que en relación a las posibles mejoras en los valores de estos caudales a llevar a cabo en este ciclo, ¿se va a tener en cuenta los estudios realizados desde el año 2012 por la empresa Tasus a petición de EDP, ya enviadas a este organismo, siguiendo la propia metodología establecida en el plan hidrológico? Bueno, en referente a la primera pregunta, que era por qué no se incluyen las inversiones que hacen administraciones, que hacen empresas privadas o particulares en el programa de medidas, porque es un plan de las administraciones. El plan hidrológico es un plan que redactan las administraciones con las aportaciones, evidentemente, de usuarios y de interesados y de ciudadanos, pero las medidas que se establecen son aquellas que las administraciones tienen y van a realizar para el desarrollo, para conseguir los objetivos de la planificación. Evidentemente, las actuaciones que realizan las empresas pueden ser o bien por las medidas de la administración que exigen que esas empresas mejoren las características de sus vertidos, hagan actuaciones para garantizar hagan actuaciones para garantizar los caudales ecológicos en el río, mejoren el abastecimiento, etcétera, pero no son inversiones directas de las administraciones y por tanto no constan en el programa de medidas, que es el que obliga a las administraciones que lo plantean. Y el segundo, respecto a los estudios, Tomás, si quieres tú contestar los estudios presentados de perfeccionamiento de los caudales ecológicos en algunos tramos. Vamos a ver, los estudios que nos presenten en este proceso de participación pública serán analizados, serán valorados y digamos que se tomará la decisión y que lógicamente en diálogo con los que lo planteen se estime más oportuna. Yo por lo menos no he analizado el estudio que ha presentado EDP y por lo tanto todavía no puedo dar una opinión sobre el mismo. En todo caso será analizado y estudiado durante estos 6 meses de consulta pública. Otra pregunta del alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa. Dice que desde el Ayuntamiento de Villaviciosa harán aportaciones por escrito, pero querían preguntar ahora y plantear que se pueda dar prioridad para la inclusión en la nueva planificación para aquellas actuaciones que ya fueron planificadas en periodos anteriores y aún están pendientes. Y resume en el caso de Villaviciosa las que serían. Dice que en materia de saneamiento está pendiente de la planificación hidrológica de 2009-2015 y del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, el saneamiento y depuración y del Plan Hidrológico de la Demarcación Geográfica del Cantábrico Occidental, el saneamiento de Villaviciosa Quintes y la Dar de Arguero. Poner las medidas en materia de lucha contra las inundaciones, pendiente de los planes de gestión del riesgo de inundación, pues las obras de defensa en el tramo del río Linares entre el lavadero de Amandi y el puente El Puentón, reconstrucción y reparación de las piedras de las viviendas sociales del Escolomines, actuación en el puente El Puentón de la carretera AS 267,
realización de limpiezas periódicas del tramo urbano del río Linares, construcción de defensa en el parque fluvial La Barquerina, mejora de la capacidad de desagüe del puente Huetes y dragados puntuales, intercepción y evacuación de aguas fluviales y descorrentía de la villa mediante el descabezamiento de los arroyos afluentes a la ría por su margen derecha, defensa de la zona norte del núcleo urbano, actuaciones complementarias necesarias para optimizar el funcionamiento de la red unitaria de saneamiento mediante estanque de tormenta y bombeos fluviales. Es el resumen que hace de lo que queda pendiente. La pregunta era si se puede dar prioridad a esas actuaciones que quedaron pendientes de antes. Bueno, como explicó antes el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, con independencia de las necesidades existentes de inversiones dentro de todos los puntos de la demarcación, lo que el plan ha intentado ser un plan racional y ejecutable. Es decir, y además con los criterios del plan de depuración, saneamiento, reutilización, con el de SEAR del Ministerio. Es decir, son aquellas actuaciones que son más necesarias para cumplir los objetivos del plan. Es decir, que mejoran la masa de agua, las masas de agua, los objetivos ambientales o que minoran el riesgo de inundación, pero el propio plan de gestión del riesgo de inundación establece unas prioridades, establece unos baremos, establece unos criterios de selección. Dentro de Villaviciosa, estos proyectos que se refiere de saneamiento del Ayuntamiento del alcalde son proyectos que no tienen la catalogación de obras de interés general del Estado, que tampoco están en procedimiento de infracción de la Unión Europea, con lo cual las medidas a aplicar por las administraciones pues van en principio dirigidas con estas prioridades de mejora del estado de las masas de agua y de evitar el incumplimiento de la Directiva de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas. En cuanto a las actuaciones de defensa contra inundaciones, pues efectivamente en el plan viene una actuación de mejora del drenaje sostenible de Villaviciosa con renaturalización de los arroyos que ahora se meten en el núcleo urbano, es decir, una inversión importante de 5 millones de euros que compagina las soluciones verdes con la defensa de inundaciones y labores más pequeñas o menos relevantes de mejora y protección se están haciendo en las actuaciones de conservación de cauces y de mantenimiento, que también tiene un presupuesto dentro del plan, pero que no se detallan exactamente como el alcalde, como Alejandro, pide. Es decir, son partidas genéricas que dan cabida a resolver problemas existentes en muchos puntos de la cuenca. Por nuestra parte, también existen otras partidas de otras administraciones porque, como el alcalde sabe, la defensa de inundaciones en zonas urbanas no es competencia de la Administración General del Estado y las labores de conservación tampoco. Pero bueno, como insisto, el plan es un plan de todas las administraciones e incluye las medidas que otras administraciones consideran oportuno incluir. Otra pregunta. En este caso es Pere Merino, de AEMS Ríos con Vida. Se refiere al problema de permeabilización de las barreras que impiden el fluir y el estrés hídrico que someten a los ríos las centrales hidroeléctricas. Pregunta: ¿cómo se va a acometer para solucionarlo en las diferentes cuencas y qué presupuesto se tiene para abordar los graves problemas que ocasionan para la vida de los ríos? Bueno, es una de las prioridades, de los ejes prioritarios del plan y de las prioridades de la Confederación Hidrográfica. Hemos hecho estudios exhaustivos ya, tanto de la Dirección General del Agua como nosotros, de los obstáculos que tenemos en la cuenca, que impiden, que afectan a la dinámica fluvial y a los ecosistemas. Y estamos en este momento en procedimiento ya de adoptar las medidas necesarias para proceder a su demolición. Estamos también desarrollando actuaciones del PIMA-DACTA basadas en presupuestos del Ministerio
para permeabilizar tramos de cauce. Estamos en este momento en ejecución de algunos de ellos y en los próximos semanas, meses, se producirá la demolición de una partida. Y en las obras de conservación y mantenimiento de cauces, que tenemos una dotación suficiente dentro de la cuenca, porque hemos multiplicado por 10 presupuestos que teníamos en años anteriores, y ese presupuesto lo queremos dedicar principalmente a este tipo de actuaciones, es decir, a las actuaciones de remoción de obstáculos, recuperación de espacio para el río, mejora de orillas cuando ello sea conveniente en los procesos, en el estudio de los procesos de los ríos, que como digo también estamos haciendo, pero en los próximos años van a haber partidas importantes y un número elevado de permeabilizaciones y de demoliciones de azudes. Bueno, sobre eso, aparte de lo que es la demolición de azudes, señalar que en el plan hidrológico se recogen dos medidas, una impulsada por la Dirección General del Agua, que está analizando el impacto de los caudales ecológicos establecidos en los ecosistemas para perfeccionar la fijación de los caudales ecológicos, y la Confederación sí tenía previsto en estos próximos horizontes de planificación hacer un estudio de la incidencia que tienen las variaciones de caudal turbinado en los aparatos hidroeléctricos en el ecosistema, para ver si es necesario y cómo establecer tasas de variación en la turbinación que mejoren el comportamiento de los ecosistemas aguas abajo de las centrales hidroeléctricas. Es un tema muy complejo, pero sí se pretende abordar durante este ciclo de planificación, para que el plan hidrológico siguiente, el cuarto ciclo, que ya sería probablemente con una nueva directiva, porque la directiva marco está previsto que se revisase durante este horizonte de planificación, recoja un régimen de caudales ecológicos mejorado. Y de todas formas, aclarar también en este punto respecto a lo que comentaba anteriormente, ya por dar cifras, que en este momento, bueno, aparte de las labores de conservación de cauces, donde tienen cabida estas actuaciones, en este momento, con apoyo de la Dirección General del Agua, estamos a punto de adjudicar en proceso de encomienda al medio propio Transatec un proyecto de 5 millones de euros para los próximos 3 años de actuaciones de recuperación fluvial y mejora de la continuidad en el ámbito de la Confederación Hidrológica y la Confederación Hidrográfica, basados específicamente en este programa de permeabilización, demolición de azudes y mejora y retirada de obstáculos en márgenes. La siguiente pregunta es del alcalde de Pravia, que da las gracias por la exposición realizada en esta jornada y pregunta si debemos entender que el plan tendrá cierto grado de flexibilidad, de manera que se pueda incluir las acciones concretas fruto de los estudios en marcha para la mejora en la protección de las vegas del Bajo Nalón. Sí, no es necesario. Es decir, que las actuaciones en las vegas del Bajo Nalón están ya planificadas, programadas. Como digo, son actuaciones que serán fruto del estudio específico que estamos haciendo en el Bajo Nalón, el estudio ambiental, de carga, morfológico del río, el estudio histórico de por qué se producen los fenómenos que se están produciendo, las causas antrópicas que los producen o las causas naturales que los desencadenan. Y con eso se podrá hacer las actuaciones dentro de los diversos programas que tiene medidas, que tiene el plan hidrológico. Se podrán hacer actuaciones de mejora, de consolidación, de renaturalización, incluso de traslado de áridos desde las zonas de cabecera, donde que las presas, haciendo bypass a la presa del Furacón, si así lo recomienda el estudio. Es decir, que caben, no son actuaciones cerradas, sino que precisamente serán diseñadas en base al estudio que estamos realizando. La última cuestión la plantea Mónica Meléndez, del Instituto Geológico y Minero de España. En lo que respecta a los programas de medidas en las masas de agua subterránea, ¿se va a realizar algún tipo de análisis o diagnóstico sobre el estado y representatividad de los puntos de control? ¿En qué medida se van a incrementar los puntos de control?
Yo solo quiero decir, Tomás, completas tú, yo solo quiero decirle que efectivamente, como dice Mónica, es uno de los principales defectos de la demarcación y de la planificación del Cantábrico. Precisamente por la dificultad geológica de su explotación, por la falta de tradición de la explotación de las aguas subterráneas, por la existencia de aguas fluyentes más fáciles de obtener, salvo en periodos de estiaje, no están suficientemente ni estudiadas, ni evaluadas, ni caracterizadas las masas de agua, y es un proceso que debemos desarrollar en los próximos años, dotándonos de los medios necesarios para hacerlo. Y en esa línea estamos trabajando o vamos a trabajar, y es lo que le cedo la palabra a Tomás para que nos lo comente. Pues en esta línea de actuación, por una parte, la Dirección General del Agua ya ha contratado un estudio a nivel nacional para revisar las redes de control de aguas subterráneas y redefinir unas redes de aguas de control subterránea que sean más representativas de las masas. Hasta ahora las redes de control de aguas subterráneas han sido casi redes de control oportunistas. Se muestreaba y se tomaba dato donde tenías un pozo que fuese accesible y que te permitiese acceder al mismo sin hacer una planificación global de dónde es necesario hacerlo. Con este estudio, la Dirección General del Agua trata de definir una red más técnicamente estructurada y con el objetivo de luego después contratar contratos de seguimiento de estas redes de control similar al contrato de seguimiento de las masas de agua superficiales que tenemos en marcha, ¿no? Y por otra parte, también es una preocupación de la Dirección General del Agua el estado de las aguas subterráneas. Quizá, como hemos visto en las diapositivas, nuestras masas de agua a nivel global están en buen estado. Ya quisieran otras confederaciones tener este nivel global, porque en muchas hay problemas muy importantes, pero no obstante, también en esta confederación se piensa abordar, financiado por la Dirección General del Agua, un estudio de las masas de aguas subterráneas tendentes a detectar los problemas derivados fundamentalmente de los emplazamientos industriales que han contaminado el suelo debajo de los mismos, de los vertederos, para ver qué impacto tiene esa contaminación en las aguas subterráneas y ver si es necesario programar o plantear a las autoridades competentes, porque hay que recordar que los temas de suelos contaminados es una competencia autonómica, pero sí para indicar a la Administración autonómica donde desde la Confederación se ve que estos vertederos pueden causar problemas a medio plazo al acuífero sobre el que están situados. Muy bien. ¿Nos queda alguna pregunta más, José Manuel? No hay más preguntas. Muy bien, pues si no hay más preguntas, nos hemos ceñido al tiempo de la presentación y de la jornada. Yo les quiero agradecer la participación. Hemos estado más de 100 personas conectadas durante todo el tiempo que ha durado las intervenciones y las preguntas. Y próximamente, después del verano, realizaremos más actos de participación y de consulta que espero puedan tener una componente presencial con la mayor participación posible. Y nada más, agradecerle todas las aportaciones que nos puedan hacer llegar para mejorar el plan y desearles, a aquellos que todavía no hayan ido de vacaciones, que tengan unas buenas vacaciones y vuelvan con mucha gana para después del verano.